es que usted sí me escuche bien. Eso es lo importante. Así que es muy hermoso que estemos esta mañana en este lugar, y la bienvenida ya ha sido dada a todos, pero para mí es un privilegio grande y un gozo decirle bienvenido a este lugar donde siempre estamos reunidos para aprender más y más de la palabra del Señor. Antes de leer nuestro texto esta mañana, quiero decirle que hace unas semanas atrás, unos domingos atrás, nos visitó una señora ya bastante anciana, la señora, y extranjera, no era de acá, y me esperó allá en la puerta, y yo la saludé, y entonces me dijo: le quiero dar 2 consejos. Está bien. Primero, me dijo, para que su congregación crezca y no se le vaya la gente, no mencione el pecado. No mencione el pecado. Ajá. Y la otra recomendación: no haga muy largo las predicaciones, las enseñanzas, hágalas cortitas, así le va a gustar a la gente. Está bien, señora, vamos a tratar de poner, ¿verdad?, ese consejo. Pero eso me hizo entender a mí la clase de iglesia que visita esa señora. Donde no se predica, no se menciona el pecado, donde hay iglesias donde la entretención, ¿verdad?, social es lo que interesa, pero aquí no podemos. Y lo que yo quiero hablar esta mañana también tiene que ver con el pecado. El hermano Elías está hablando sobre el pecado, enseñando sobre el pecado, porque eso es lo que la Biblia dice. Y hay iglesias que no quieren oír ni mencionar nada con relación al pecado, pero aquí no se puede. Aquí tenemos que decir lo que la Biblia dice. Solo quiero leer Romanos 5 y versículo 12. Romanos 5 y versículo 12. Es un texto que usted ya conoce, y quiero hablar en verdad acerca de la caída del hombre en el pecado. Y dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Celestial, gracias por darnos estos minutos, este tiempo, en tu preciosa palabra. Queremos que tú, oh Señor, con tu Espíritu Santo, nos hagas comprender la verdad de tu palabra, aún acerca de ese tema, oh Señor, que no queremos muchas veces oír. Es con relación al pecado. Pero ayúdanos, oh Dios, a que estemos informados de lo que tu palabra nos enseña con relación a este tema y a muchos otros temas de doctrina de tu palabra. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas esta mañana. Santo, en el nombre glorioso de Jesús, oramos. Amén. Siéntese, hermano, por favor. Ya dije de que este pasaje que hemos leído
lo que está hablándonos es precisamente de cómo el hombre cayó en pecado y cómo el pecado pasó a toda la raza humana. De eso, mente, está hablando aquí este pasaje. Nosotros conozcamos un poco más o refresquemos algún conocimiento que ya tenemos. Quiero decirle de que el estado del hombre creado por Dios era en un estado de absoluta perfección. Pero el hombre cayó de ese estado, de esa condición, tristemente. Cuando la Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo número 1, y los versículos que hablan de la creación del hombre, versículos 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, aprendemos ahí en ese pasaje de la Biblia que fuimos creados, el hombre fue creado, dice, a nuestra imagen, hablando Dios, conforme a nuestra semejanza. Y esta frase, hermanos, se refiere al hecho que el hombre fue creado con personalidad, fue creado con inteligencia, fue creado con moralidad, fue creado con inmortalidad, fue creado con espiritualidad. Todos esos detalles maravillosos es lo que nos hace que fuimos creados a imagen de Dios. Y era una creación maravillosa. Dios dijo, después que hubo concluido todo el proceso de creación, Dios dijo una frase maravillosa aquí en la palabra de Dios. Dice en el capítulo 1 siempre de Génesis y el verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Mira esa frase, era bueno en gran manera. Y si Dios dijo eso, es porque era absolutamente verdad. Era bueno en gran manera todo lo que Dios había creado. Y eso era el hombre y toda la creación. Pero usted sabe que todo eso se perdió, sencillamente por la caída del hombre. Así que el hombre fue creado inocente, es decir, no sabía lo que era el pecado. Entonces, antes de pecar, él era santo, fue santo. Antes de pecar, él era puro, era recto, era justo en todo. Así era el hombre. Adán y Eva vivieron en ese estado de perfección. Porque luego, aunque todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, vino el desastre para la humanidad. El predicador Eclesiastés nos dice en el capítulo 7 y el versículo 29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, ya lo vimos, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y como decía, solamente Adán y Eva vivieron en ese estado
de santidad y de perfección. Lamentablemente, luego perdieron ese estado en que fueron creados. Dice el doctor McCubbins que, según sus estudios profundos, él dice fue muy corto el tiempo. Hombre y su mujer estuvieron en ese estado de perfección. Y él piensa que el día de la creación de Dios, después que Dios creó al hombre, el día 10 es cuando el hombre cayó en pecado. Si el hombre fue creado el día 6, solo 4 días después. Corto el tiempo. Y él tiene base para pensar de esa manera. Así que triste que vemos es la caída. Y el libro de Génesis nos da el relato. Encontramos ahí en el capítulo número 3 del libro de Génesis el relato de cómo es que el hombre cayó y su mujer. Los primeros versículos en ese capítulo nos informan cómo fue esa situación. Y este no es un cuento, lo que narra aquí la Biblia, es la historia real de cómo el pecado hizo su intromisión en la humanidad. Dice la Biblia, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dijo también a su marido, o dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Este, hermanos, es el triste relato de la caída del hombre. Y desde el momento que Dios y el Espíritu Santo lo ha dejado en su palabra, es para que lo conozcamos, es para que las personas todas se informen de esa tragedia y de los resultados, precisamente, las consecuencias inmediatas y las consecuencias a futuro de esa caída. Fue terrible, por cierto. Y es triste cuando muchas personas no quieren oír de esto. Y no solo personas, pero iglesias, como decía al principio, y predicadores también. No quieren que se predique de esto que la Biblia tiene aquí grabado. Si está aquí es porque tenemos que predicarlo, tenemos que conocerlo, porque conocemos también nosotros las consecuencias de esa caída, las consecuencias del pecado. ¿Por qué vivimos como estamos? ¿Por qué la situación agonizante en que vivimos, aflictiva? Resultado de esto mismo. ¿Qué pasó en el libro de Génesis? En el capítulo 4. El capítulo 3 nos habla de la caída e inmediatamente nos habla de la expulsión del hombre y su mujer del jardín del Edén. Y el capítulo 4 de Génesis inmediatamente nos habla del primer asesinato. Cuando Caín se levanta en odio, lleno de ira, contra su hermano Abel y lo mata.
desde entonces comenzó a correr la sangre como producto, como resultado del pecado en el hombre. Y ahora, ¿cómo la ve usted? ¿Ya cesó esto? Ya ni queremos oír noticias con relación a lo que está pasando en nuestro medio. Pero todo esto es consecuencia de la deformación, de la degeneración del hombre que se ha hundido cada día en el pecado, y que el hombre se ha alejado de Dios, y que el hombre no quiere nada de Dios y de su palabra. Esas consecuencias es las que hemos llegado, resultado de ese rechazo que el hombre hace a la palabra de Dios. Pero continuando aquí con el pasaje leído de Génesis 3, lo primero que aprendemos en el versículo 1 del capítulo 3 es al tentador, Satanás. Mire, ya Satanás ya existía para ese momento. Quiero hacer otra referencia al doctor Mac. Él cree, él enseña, él tiene la convicción que Satanás fue creado el primer día de la creación. Y es bien importante esa posición porque fue creado el primer día, porque dice que ahí fueron hechos el primer día. Dios hizo los cielos y la tierra y todas las cosas. ¿Cómo dice el texto? Es necesario que vayamos ahí a ver lo que pasó, ¿verdad? En la creación. Dice que el primer día Él hizo los cielos y la tierra. Y así fue, en verdad, narrando aquí el libro de Génesis, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. La llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Este fue el primer día de la creación. Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando dice que creó los cielos y la tierra, es que creó las estrellas también, y sigue hablando. Que las huestes espirituales, los ángeles, fueron creados en este tiempo, en ese primer día de la creación. ¿Y sabe por qué es importante esta posición? Porque no da lugar a pensar en periodos grandes de la creación de Dios, sino días de 24 horas, porque la tarde y la mañana era un día. La teoría de la evolución lo que enseña es que Dios creó las cosas y pasaron millones de años, y ahí se fue creando lo demás, y las cosas se fueron dando. Esa es la teoría de la evolución, y esa posición favorece a que en verdad lo que existe no haya sido creado por Dios, sino que surgió así por casualidad, como enseña la teoría. Pero es una teoría diabólica. Ahora, lo que estamos viendo es que en la tentación apareció Satanás ahí en el versículo 1 de Génesis 3, pero la serpiente era astuta. Ahora, Satanás usó a la serpiente para tentar a la mujer. No olvidemos que la serpiente era un animal que Dios creó. Y Satanás era un espíritu. Era un espíritu que pudo personificarse, pudo usar a la serpiente. Por eso se le llama en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo número 9. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Cómo se le llama a Satanás? Y dice el versículo número 9: y fue lanzado fuera
el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos que se le llama así a Satanás, la serpiente antigua, haciendo una referencia al capítulo 3 del libro de Génesis, cuando la serpiente fue el instrumento que Satanás usó para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo, ¿verdad?, la tentación. Por eso nos dice ahí el capítulo 3 del libro de Génesis y el versículo 14 nos dice otra cosa importante aquí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta maldición sobre la serpiente no será quitada nunca, ni aún en el reino milenial. Cuando el Señor Jesucristo venga y instaure lo que será el reino milenial, la serpiente siempre seguirá siendo serpiente, es decir, se ha de arrastrar en el polvo. Esa fue la maldición. Bueno, ¿y antes cómo era la serpiente? Pues no da más detalles la Biblia, pero la serpiente, antes de la caída del hombre, es muy probable que volaba. Hay pasajes de la Biblia donde dice que la serpiente voladora, la serpiente que vuela. Eso sí, por eso es muy probable que antes esa era su forma de moverse de un lado a otro, volar, como las aves. Pero no tenemos suficiente prueba. Ninguna otra sugerencia calza en esto. Lo más probable es que sí volaba, pero ese es otro tema. Entendemos pues, hermanos, de que Satanás fue tan astuto y que tomó a la serpiente para llevar a cabo el proceso de la tentación. Y eso es, cuando vemos el capítulo 3 del libro de Génesis, vemos cómo comenzó a hablar con la mujer. Alguien dirá, bueno, ¿y por qué no habló la serpiente con Adán? ¿Y por qué no se dirigió a hablar con Adán? ¿Y por qué habló con Eva? Pues esa pregunta no tiene respuesta tampoco. Pero creemos en el relato de la Biblia. Y el versículo 1 en adelante nos dice cómo comenzó a hablar la serpiente con la mujer. Y ella le puso atención. Ella prestó atención. Y como le prestó atención, él siguió platicando más con ella. Bueno, esa es la norma, ¿verdad? Porque cuando alguien va a hablarle a una muchacha, comienza a platicar con ella. Pero si la muchacha se hace seria y no le quiere oír y no le da lugar, hasta ahí llega todo. Pero si empieza a oírle que está bonito lo que le está diciendo y le pone atención, y como dicen ahí cerquita, en Honduras dicen, y le atenciona, dicen. Le atenciona, es un término ahí, de ahí de la frontera. Entonces, le pone atención. Y eso fue lo que hizo la mujer. Le empezó a oír, le llamó la atención y se dio la caída, que fue, ¿verdad?, terrible. Pero una de las cosas que quiero enfatizar aquí es que Satanás lo primero que comenzó a hacer al hablar con la mujer fue ponerle dudas en la mente, hacerle creer otra cosa, desviarla de lo que Dios había dicho. Eso hizo Satanás. Desviar, quitar de la mente de la mujer la palabra de Dios y creer lo que Satanás dijo. Mire lo que dice pues el verso 1.
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire, este fue un milagro, que la serpiente habló, fue un milagro de Satanás, hizo hablar a la serpiente. Yo no he oído ni he leído que después de eso todas las demás serpientes hablan. Mire, yo le tengo miedo a la serpiente. Es un animal que yo no quiero ni tocarlo. Pero yo no he oído de que las serpientes volvieron a hablar. Solo esa vez. Y qué terrible es ver que fue un milagro de parte de Satanás, hacer que la serpiente hable, y por eso le llamó la atención a la mujer. Y dice, ¿con qué Dios os ha dicho? Esto era una frase, una expresión que estaba sembrando dudas en la mente de la mujer y para que desconfiara de lo que Dios había dicho. ¿Con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Mire, esta también fue una mentira. Dios no había dicho eso. Dios no había dicho al hombre y a la mujer, miren, aquí está el huerto y está lleno de árboles frutales, cuidadito con tomarme una cosa de allí. No, Dios no dijo eso. ¿Leyó usted una noticia tan desgarradora en los medios estos días atrás? Que un hombre mató a una niña de unos 10, 11 años. ¿Sabe por qué la mató? La asesinó. Porque la niña se subió y alcanzó una ramita, un gajito de pitos. Les gustan los pitos a ustedes, ¿verdad? A mí también. Me dan sueño. Entonces, la niña alcanzó el gajito de pitos y el hombre, el dueño del árbol, por eso la asesinó. ¿Se da cuenta cómo estamos? ¿Pero por qué estoy mencionando esto? Dios no dijo a la pareja allá en el Edén, no coman de todos los frutos. No, dijo, de todo pueden comer, menos de la ciencia del bien y del mal. Solo de un árbol les prohibió que no comieran. Y no es porque él no quería que comieran, sino era una referencia para ver si ellos obedecían. Y por eso le dice, del fruto de ese árbol no coman. Pero mire, la mentira de Satanás fue, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. También no solamente vemos el primer milagro aquí de Satanás, sino que vemos la primer mentira de Satanás. Satanás es mentiroso. Eso enseña la Biblia. El Señor Jesucristo, hablando de Satanás, dijo que es padre de mentira. Vaya al Evangelio de San Juan, por favor, al capítulo número 8. Capítulo número 8 del Evangelio, San Juan. Y dice el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Eso quiere decir de que fue Satanás quien insinuó, quien dijo a Caín que matara a Abel, su hermano. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso así describe el Señor Jesucristo a Satanás. Es mentiroso y es padre de mentira. Por eso es que él usó la mentira, hablando con la mujer ahí, y ella le creyó. Ella le prestó oído y tergiversó Satanás la palabra de Dios. Eso es lo que siempre hace Satanás: tergiversar, torcer la palabra de Dios. Por eso hay muchas sectas y muchos grupos hoy día que usan la palabra de Dios, pero la tuercen, la tergiversan. Es una acción
de parte de Satanás. Ahora, miremos aquí en el capítulo 2 de Génesis lo que Dios en realidad dijo al hombre y a su mujer en el verso 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. ¿Se da cuenta lo que Dios le dijo? Dios le dijo al hombre y a su mujer: miren, de todo árbol pueden comer, pero menos de uno. El verso 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comeréis, ciertamente morirás. Ahora, ¿qué pasó cuando ellos desobedecieron y comieron del fruto del árbol? Ellos no murieron físicamente en ese momento. Adán murió 950 años después, físicamente. Pero murieron espiritualmente, así como el hermano Elías explicó. ¿Qué es la muerte espiritual? Dijo él: es separación con Dios, no hay comunicación con Dios. Y eso pasó inmediatamente con Adán y Eva. ¿Qué hicieron ellos? Fue desobedeciendo, tuvieron miedo, vieron que estaban desnudos, ahí tuvieron conocimiento, sí, que estaban desnudos, y se escondieron. Ya no querían oír la voz de Dios. Hubo una separación. Eso es muerte espiritual. Y de eso es que está hablando el apóstol Pablo cuando dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, la muerte espiritual es una herencia que hemos recibido desde Adán y Eva. En la caída del hombre, lo primero que vino fue la muerte espiritual, porque ellos creyeron a la mentira de Satanás, no le creyeron a Dios. Ahora, tristemente, muchos hombres y mujeres continúan muertos espiritualmente, porque siguen creyéndole a Satanás y no le creen a Dios. No le quieren creer a Dios. Pero Dios, en su misericordia, en su gran amor, todavía deja en este mundo a su pueblo, a su iglesia, para que anunciemos este mensaje de vida, este mensaje de salvación. Y si todavía Dios permite que su palabra se siga predicando, es porque habrán personas que van a responder al llamado a la salvación. Mire, si Dios hubiese cerrado ya la oportunidad de la salvación, ya nos habría quitado a nosotros de acá, de este mundo. Ya nos habría llevado para estar con Él. Después de todo, Él ya nos tiene el lugar preparado, pero nos deja aquí para que brillemos todos como luz en medio de las tinieblas, para que anunciemos las gloriosas verdades de la muerte de Cristo, de su resurrección, de su ascensión al cielo y de su pronta venida a este mundo. Para eso nos deja todavía aquí. Así que la muerte espiritual no sobre todos. San Pablo dijo: y a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida. Hablando a los cristianos efesios, que habían reconocido a Jesucristo como su Salvador. Y les escribe y les dice: estabais muertos, pero ahora os dio vida. Eso es lo que Dios ha hecho con usted. Y lo ha hecho conmigo también. Y con todos los que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesús. Déjeme decirle las últimas cosas.
Satanás siguió diciendo a la mujer que lo que Dios había dicho era mentira. Mire lo que dice el versículo 2 de Génesis 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Mire, Dios no dijo eso tampoco, fíjense. Dios no dijo ni le tocaréis, pero como a veces así son las hermanas, ¿verdad? Le aumentan un poquito, pero ella le aumentó aquí: ni le tocaréis, ni le tocaréis. Pero era por cuidado, ella quería ser más enfática, ¿verdad? No estoy diciendo que a las hermanas les gustan meterle las cosas, no, a veces quieren ser más específicas. Y eso fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Así que, para que no muráis, ahora el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que Satanás es ese ser espiritual que siempre va en contra de lo que Dios dice? Dios dijo una cosa, Satanás dice lo contrario. Y lo triste es que el hombre le pone más atención a Satanás que a Dios. Dios había dicho no moriréis, pero Satanás, Dios había dicho moriréis, el día que comáis del árbol moriréis, pero Satanás dijo no moriréis. La contraria, ¿verdad? Y así es siempre Satanás, hasta el día de hoy. Mire, Satanás trabaja afanosamente para impedir que las personas pongan atención a la palabra de Dios. Satanás no quiere que las personas oigan la predicación del evangelio. Por eso es que pone tropiezos y también incredulidad en las personas para no aceptar la invitación a escuchar un mensaje de la palabra de Dios. ¿Quién está detrás de todo? El mismo, Satanás, poniendo la incredulidad, la indiferencia, las dudas para la gente, para que no atiendan el mensaje de Dios. Otra cosa que sabe Satanás perfectamente es que si las personas comienzan a poner atención a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios va a trabajar en esa persona y la va a impulsar, la va a convencer que debe escuchar más de la palabra. Y luego, ¿qué dice la Biblia? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Quiero terminar diciendo que Satanás sigue empeñado, dedicado a estorbar la predicación de la palabra de Dios, que no sea atendida, que la vean con indiferencia. Pero ahí nosotros debemos estar conscientes de toda esa artimaña, de toda esa estratagema de Satanás, que quiere que la palabra de Dios no se predique. Y ahí hasta nosotros nos vamos en la cuenta, cuando nos volvemos indiferentes a nuestro deber, a nuestra responsabilidad de testificar de la palabra de Dios al mundo perdido. Usted, hermano mío, ¿no ha pensado en eso? Si usted se vuelve indiferente a ese mandato, está siendo influenciado por Satanás. Pero si usted reconoce que en verdad pues Dios quiere el bien del hombre, Satanás quiere el mal, la perdición, la condenación del hombre, entonces, ¿del lado de quién vamos a trabajar? ¿Del lado de quién nos vamos a quedar? ¿Le vamos a obedecer a Dios? Sigamos fieles sirviéndole, testificando a otros. ¿Vamos a ser indiferentes? Entonces Satanás está ganando ventaja en nosotros. Y dijo el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, que no le demos ventajas a Satanás y no debemos ignorar las maquinaciones
de Satanás, dijo el apóstol Pablo. Él está activo, es la serpiente antigua, siempre nos ha de estorbar en nuestro plan de trabajo. No olvidemos eso. Por esa razón, dediquemos más nuestra vida y nuestro ser a servir con alegría a nuestro Señor. Pónganse de pie, por favor. Vamos a concluir en oración el mensaje, pero después viene el hermano Elías para terminar, ¿verdad?, las actividades de esta mañana. Y gracias al Señor por la presencia de cada uno de ustedes, por la hermana Doris, allá la veo, y gracias, hermana, por su presencia con su familia esta mañana. Padre bendito, muchas gracias por permitirnos estos minutos en tu preciosa palabra. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos has dado en estos días, por los cumpleañeros, las cumpleañeras, bendíceles. No están aquí, pero queremos que tú derrames bendiciones sobre ellas. Y también, Padre, gracias por la presencia de cada hermana, especialmente hermana Doris Coreja, aquí con nosotros, sus hijos. Gracias porque siempre recuerda venir a este lugar, y por el apoyo que ellos dan muchas veces a nuestra iglesia en lo económico. Bendíceles también. Y así, Padre, gracias por esta palabra que ahora nos has permitido estudiar. Ayúdanos a entender la posición que tenemos ahora nosotros, como tus hijos, como tus siervos, para que continuemos anunciando la verdad gloriosa de tu evangelio. Oramos en el nombre de Jesús. Quedémonos